Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar un monstruo del Dead Space 3. Más que todo va a ser una especie de concept art, a pesar de que podríamos decir que en realidad es un fan art, porque ya hicieron este dibujo de manera digital, así que simplemente es una copia y una adaptación a un dibujo a lápiz. Tal como se puede ver, siempre comienzo con un lápiz que puede ser un 3H o un 4H, a pesar de que como este es un dibujo más sucio, más tosco en las sombras, podemos utilizar también un lápiz de la gama de los B, pero en este caso, tal como se puede ver atrás, es un 3H. Fíjense bien que comienzo dibujando la estructura básica del monstruo en este caso. Aquí tenemos algunas partes, por ejemplo esto que estoy sombreando o achurando, representa uno de sus brazos o de sus patas, mientras que esta zona que estoy haciendo aquí adelante podría significar la cabeza o la boca, las mandíbulas, pero en realidad es muy extraño este monstruo, porque a pesar de que jugué y me di vuelta a todos los Dead Space, no sabría decirles cuál exactamente es. Pero bueno, realmente hay que intentar replicar lo que vemos en la imagen original. Simplemente yo puse en Google Dead Space Concept Art y me salieron muchas imágenes increíbles, así que vi este y dije wow, hay que dibujarlo sin lugar a dudas. Y bueno, simplemente como pueden ver aquí estoy dibujando uno de las patas o de los brazos, ¿cierto? Que tienen esta forma bien puntiaguda llegando abajo, un poco curvada porque no es recta. Y bueno, en realidad ustedes tienen que pensar que al ser un monstruo, en parte es mucho más fácil y también es más difícil. Es como una contradicción, pero la verdad es que, por ejemplo, es fácil en el sentido de que no nos tiene que quedar muy parecido a la imagen de referencia, porque al ser un monstruo tiene variaciones y podemos darnos ciertos lujos para poder dibujarlo. Pero también es más difícil en el sentido de que nos puede quedar como un dibujo de un niño, ¿cierto? Como un dibujo muy básico y que no dé miedo, sino que dé risa. Y esa no es la idea en ningún caso. Cuando trabajamos monstruos o animales de este estilo, por ejemplo dragones, por lo menos en mi caso en particular, siempre intento de que se vean aterradores, porque esos son monstruos. Entonces tienen que ser muy distintos, por ejemplo, a lo que uno puede ver en algún animal que exista en la Tierra. Estos seres, al ser imaginarios, tienen que tener ese toque aterrador, de alguna forma. Bueno, eso igual ustedes lo pueden ir aprendiendo con la práctica. Fíjense bien que yo voy achurando en distintas direcciones, tal como se puede ver. Es un trazo muy relajado, me encanta ese estilo de sketch o boceto, que son líneas en distintas direcciones, tal como se puede ver. No es como un retrato, es muy distinto. Por ejemplo, cuando dibujo un retrato tengo que ser muy meticuloso con todo, en cambio aquí uno se relaja. Eso es lo que me gusta de este estilo de dibujos, a pesar de que sé que tiene poca recepción aquí en el canal dibujos de este estilo, porque a la mayoría le gustan los paisajes y cosas más de esa índole, pero tengo que hacerlo porque mi alma de artista me dice que Max, dibuja esto. O sea, cuando veo a veces imágenes y digo, wow, hay que hacerlo. No sé si me entienden, pero a veces uno siente el impulso de dibujar cosas que le llaman muchísimo la atención. Fíjense bien que aquí estoy trabajando una de las patas que va a estar más en el fondo, entonces va a carecer de detalle y tenemos que hacerla muy sutil, mucho más suave que, por ejemplo, lo que vamos a trabajar aquí en el primer plano. Estamos trabajando ahora lo que es el otro brazo o la otra pata. Fíjense bien, vamos sombreando. En realidad esta sombra que se puede ver básicamente la utilizo como referencia, porque después encima de esta misma sombra voy detallando todo el resto del dibujo. Es una técnica muy buena, es ir trabajando capas sobre capas simplemente, y por eso siempre les comento que vayan de esta forma, porque cuando ustedes vayan a, por ejemplo, escuelas de arte o algo por el estilo, se van a dar cuenta por qué se los comento, porque es la forma clásica en la que uno debería trabajar correctamente, sin empezar a hacer detalles, sino que haciendo líneas generales. De hecho aquí
ya me estoy ahorrando mucho trabajo, porque cuando uno va, por ejemplo, a escuelas de arte o estudia licenciatura en arte o cualquier cosa por el estilo, lo más probable es que te hagan hacer líneas en distintas direcciones, por ejemplo puntos de fuga, y en vez de trabajar los que son los brazos, por ejemplo aquí en este monstruo te habrían dicho marca la línea en la dirección en la que están, o sea, comenzar desde lo más esquemático. Aquí ya nos ahorramos toda esa parte, porque ya con práctica es innecesario. Ahora, si a ustedes les cuesta comenzar, yo les recomiendo que vayan viendo otras técnicas, si no les acomoda por ejemplo esta, y bueno, vayan adaptando a su propio gusto cómo ir trabajando un dibujo. Fíjense bien que aquí en el fondo estoy utilizando el Portaminas 0,5 HB, que es ese lápiz azul, y básicamente estoy rellenando un poco lo que es el fondo, porque después lo voy a difuminar. Como saben, me gusta mucho generar algún fondo difuso y muy plano, pero con algún tipo de degradado hacia el centro, entonces que quede alguna especie de brillo blanco rodeando lo que es la figura principal, en este caso el monstruo. Fíjense bien que ahora ya estoy empezando a detallar más, estoy empezando a aplicar lápices encima más oscuros. Por ejemplo, aquí continúo agregando un 3H, pero aplicando muchísima más presión. Y al resto del dibujo me gusta mucho utilizar lo que es el Portaminas, porque es más fácil. Ahora bien, si queremos lograr sombras muy oscuras, saturadas al máximo, no utilicen el Portaminas, sino que un lápiz de los FE. Y si quieren lograr brillos buenos, utilicen uno de los H, así de simple. A veces estos cambios de luces quedan muy bruscos, y el Portaminas también nos sirve para ablandar esa transición, de que quede mucho más suave, más armónica de alguna forma. Entonces voy sombreando de a poco, tal como se puede ver. Aquí estoy haciendo como que se estuviese desprendiendo algo del cuerpo, como líquidos o algo por el estilo. Bueno, no les comenté, pero estamos trabajando sobre un papel estilo sketch, papel fabriano, muy bueno. Se llama estilo sketch, es un papel bien amarillo. Bueno, amarillo, obviamente me refiero a bien amarillo porque tiene un matiz que es marcadamente amarillo o cálido, dicho de alguna forma, pero no es que se vea amarillo. De hecho aquí por ejemplo se ve blanco, pero no es un blanco absoluto. De hecho, cuando lo comparo por ejemplo con la opalina o con el papel que utilizo normalmente para dibujar paisajes, o incluso el papel con el que dibujo otro tipo de cosas, claro, ahí se ve que este no es blanco total, sino que tiende a ser un color más crema. Y la textura es excelente, de hecho su nombre lo indica, para estilo sketch, imagínense. Y este monstruo es bastante de ese estilo, o sea, uno puede verlo y ese estilo sketch avanzado, podríamos decir realista tal vez, o semi-realista, depende de cómo uno lo mire, pero me gusta mucho el efecto que se puede conseguir. Fíjense bien que de a poco digo, el dibujo va adquiriendo una atmósfera bien interesante. Tal como se puede ver, vamos sombreando en distintas direcciones. Ahora, ustedes por ejemplo pueden copiar la imagen que estén haciendo y modificarle algún tipo de aspecto para que sea una imagen un poco más original. En ese sentido, les voy a dar algún caso. Podrían, claro, uno ve la imagen y yo las sombras las hice casi igual que en la imagen que utilicé como referencia. Pero imagínense ustedes copiar la imagen, pero no la rellenen. Simplemente vean el dibujo y digan, bueno, voy a agregarle algún tipo de luz o algún tipo de iluminación desde otro punto de vista, y empiecen a sombrear en esa dirección y a sacar luces obviamente también en ese sentido. Entonces ahí el dibujo va a cambiar mucho. Fíjense bien que ahora tomé un papel higiénico y difuminé lo que hice previamente con el Portaminas 0,5 HB en el fondo. Y al ser un papel con un gramaje de alta calidad, no un gramaje muy alto, de hecho es bien bajo, pero el papel es de muy buena calidad porque es Fabriano, una excelente marca. Se difumina a la perfección, o sea, imagínense, cuando he utilizado algún otro papel no se puede lograr esa clase de sombreado. En este caso el color queda pero excepcionalmente bien adherido a lo que es el papel, así que es un papel muy bueno también para técnicas como por ejemplo el pastel, a pesar de que les recomendaría un poco más de textura en ese caso.
pero igualmente es un papel excelente. Claro, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, acuarela, la textura es buena, pero falta grosor, es decir, falta peso en lo que es el papel. Así que no es apto para acuarelas ni para técnicas de ese estilo. De hecho, cuando he utilizado, por ejemplo, un tiralíneas, la tinta casi atraviesa el papel, así que no es recomendado para técnicas húmedas, por decirlo así. Por ejemplo, me refiero al pastel graso o técnicas de ese estilo, no se los recomendaría mucho, y menos para pintura, lógicamente no. Así que para el grafito queda pero excelente, incluso para lápices carboncillo también. Como se dan cuenta, no voy sombreando todo el dibujo, sino que voy dejando varios espacios en blanco, que eso va a enriquecer lo que es el contraste de un dibujo de este estilo, que anteriormente, cuando era más joven, cuando digo más joven me estoy refiriendo hace aproximadamente 3 años o 2 años quizá. En general yo hacía los dibujos, pero por ejemplo me daba ganas de sombrear todo, entonces hacía el dibujo muy oscuro. Fíjense bien, si ustedes entran al canal y ven algunos dibujos que hice en esa época, dibujé varios dinosaurios, cosas por el estilo, y me quedaban muy oscuros pero en todas partes. Entonces ahí se pierde el punto de interés, porque de alguna forma no hay ningún contraste, es todo muy opaco o muy oscuro, y es necesario totalmente que logremos zonas también muy claras, muy tenues, que sean lo contrario a lo que es la oscuridad o las zonas de penumbra. Y en este caso hay que lograr eso. O sea, vean bien en los brazos, no están totalmente oscurecidos, porque necesitamos esas zonas que resalten el dibujo, que se vea dinamismo, que no sea totalmente uniforme, que no sea siempre lo mismo, sino que se vean distintas cosas. Fíjense bien que ahí agregué un poco del lápiz gel blanco marca Sakura, que sirve a pesar de que no lo utilicé mucho en este caso, porque no lo sé, hay dibujos y dibujos en donde uno lo utiliza. Por ejemplo, dibujos con lápices de colores, el lápiz gel blanco queda excepcionalmente bien, con lápices de grafito también, pero en este caso no lo utilicé mucho, a pesar de que sí lo he utilizado. De hecho, hace un tiempo hice un dibujo, a principio de año creo que fue, o no recuerdo, pero lo tengo ahí en el canal, un dibujo también de un necromorfo del Dead Space, que quedó un poco más realista que este, pero ahí utilicé además otro papel, y claro, ahí además utilicé un poco de lápices de colores y el lápiz gel blanco, y la combinación fue perfecta, quedó francamente bien. Y en este caso creo que no quedaba tan bien aplicarlo, así que uno ahí tiene que ir viendo. Por ejemplo, una técnica que uno utiliza en un dibujo no quiere decir que lo vas a replicar en todos los dibujos de ese estilo. Cada dibujo es particular a su manera, y tú finalmente eres el encargado o la encargada de arreglar cosas o aplicar distintas técnicas. Tienes que pensar con estrategia, con inteligencia, y adaptar tu método de trabajo al dibujo en específico que estés trabajando. Así que aquí en el arte nada es lineal, nada es como fijo, por decirlo así. Por eso les digo que les recomiendo esta técnica, les recomiendo que comiencen así, y no les digo comiencen sí o sí con esta, no, porque todo es muy relativo. Fíjense bien que ahí sí utilicé un poco de lo que es el lápiz gel blanco y resaltó bastante bien para dividir lo que son los codos en este caso, con el antebrazo, podríamos decir. Y ahora aquí en la parte inferior tracé una línea, utilicé un lápiz porque no sé dónde quedaron las reglas que tenía, así que improvisé, utilicé un lápiz, tracé una línea, y vamos a hacer que ahí encima esté el monstruo, es decir, que esté apoyado en lo que es un fondo muy simple, muy básico. Y claro, después pensé y dije, falta algún tipo de comparación con algo, y bueno, ya van a ver lo que voy a agregar al final. Fíjense bien que vamos sombreando. Aquí estoy sombreando esta parte del brazo por el hecho de que se ve que está aquí más adelante, ¿cierto? Y la cabeza está más atrás. Entonces dije, bueno, falta alguna comparación para que la gente diga, wow, es un monstruo aterrador y gigante. Y claro, la persona. Eso es lo básico. Y nos ayuda a, en el fondo, dimensionar el tamaño y entender el dibujo de una manera mucho más clara, mucho más directa. Entonces trabajé el boceto de una persona muy simple,
Fíjense que empecé a trazar algunas sombras y ustedes me dicen ¿por qué las sombras no tienen la misma dirección? Bueno, porque principalmente el punto de luz está muy cerca. Si el punto de luz estuviera más lejos, quizás serían distintas las sombras. Pero imagínense que hay un foco en el fondo. Entonces simplemente todos los rayos convergen en ese punto. Y de ahí se van dispersando en todas direcciones, ¿cierto? Van saliendo. Y por eso que la sombra queda de esa forma. Imagínense, por ejemplo, un estadio de fútbol. Tenemos 4 focos en distintas direcciones y ahí pueden ver las sombras cómo van convergiendo. Bueno, es un ejemplo para que ustedes lo puedan entender, pero ese tema de la luz y la sombra también es muy relativo. Pueden haber, por ejemplo, elementos que estén haciendo rebotar la luz en distintas direcciones y la gente no se dé cuenta. Aquí estamos trabajando también un poco lo que es el fondo, oscureciendo un poco más. Aquí también le quité el grafito, un lápiz de la gama de los B, sí o sí tiene que ser de los B. En general utilizo un lápiz Faber-Castell 4B que tengo, que lo uso mucho para quitarle el grafito. Fíjense bien que después lo empiezo a difuminar con el papel higiénico, y en este papel ustedes tienen que probarlo, el resultado es notable porque, como les digo, queda perfectamente adherido al papel el grafito, a diferencia de otros papeles en donde no queda tan oscuro. Aquí, como saben, este papel con la poca textura que tiene, digamos que la textura se asemeja a lo que son los poros de la piel. Entonces estos poros o pequeñas hendiduras, ¿cierto? Queda el grafito adentro. Entonces queda realmente bien. En cambio, por ejemplo, si utilizáramos opalina, es muy distinto el resultado. Ahí obviamente queda mucho más suave, mucho más liso. En este caso queda más explícita esta sombra. Fíjense bien que continué sombreando aquí abajo, añadiendo cosas que van cayendo del monstruo para darle un poco más de ese toque aterrador, grotesco, perturbador, como diría Dross. Y como pueden ver, finalmente el dibujo nos queda así, un resultado muy positivo. Y como siempre, recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior. Y recuerden que nos vemos mañana. Chao.